Hola amigos, bienvenidos. En este video vamos a hacer una breve introducción a lo que es TDD, Test Driven Development, que en su traducción al español significa desarrollo guiado por pruebas. Es una parte fundamental de lo que es el desarrollo ágil. Tiene su origen en el Extreme Programming, donde se, se empezó a implementar esta forma de desarrollar. Esta forma de desarrollo donde las pruebas se escriben primero y luego se escribe el código. Si tenemos que desarrollar una aplicación, un sistema, tenemos unos requerimientos de los usuarios. El usuario quiere que cuando se haga tal o cual acción con tales y cuales datos de entrada, eso produzca tal salida. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a tener una prueba como si fuera la validación de un requerimiento del usuario. Y los requerimientos ya los conocemos de antemano, desde antes de escribir el programa. Por lo tanto, podemos escribir las pruebas antes de escribir el programa. Vamos a crear acá una carpeta, un paquete, que yo le voy a llamar pruebas. Y voy a crear otro paquete que yo le voy a llamar src o source, que es donde va a estar mi código fuente. Entonces yo primero voy a hacer todas las pruebas y luego voy a hacer todo el código. La lógica es bastante simple si miramos desde otra perspectiva. Si ya yo tengo las pruebas o los requerimientos que debe cumplir el código, cuando yo escriba el código, todas mis pruebas deben pasar. Significa esto que el código está bien escrito. Si alguna no falla, es porque el código no está cumpliendo uno de los requerimientos del usuario. Y hay que revisarlo y hay que corregirlo o ajustarlo. Entonces, lo primero que se hace es escribir una prueba. Voy a crear un archivo y voy a hacer todas las pruebas en un solo archivo. Vamos a llamarle test. Digamos que vamos a hacer un proyecto bien simple de una calculadora. Y vamos a llamarle test calculadora. Yo voy a escribir todas las pruebas para las operaciones que va a tener mi calculadora. Mi calculadora va a poder sumar, restar, multiplicar, dividir. Quizás yo quisiera agregarle otra operación como la potenciación. Quisiera agregarle también que, no sé, que calcule una raíz cuadrada o el factorial de un número, etc. Entonces yo voy a hacer pruebas unitarias que validen todo ese comportamiento y luego voy a escribir el comportamiento para ver si realmente está correcto. Entonces, el paso 1 es escribir una prueba. Esa prueba evidentemente va a fallar porque el código aún no está escrito. Y eso es una buena señal porque ya sabemos que si no se satisface la prueba, la misma falla. Es importante saber que la prueba puede fallar en algún momento y no que sin importar si yo cambio el código y no devuelve el resultado esperado, la prueba siga pasando. Eso no es lo que queremos. Queremos que la prueba sea consistente, que si el código escrito cumple los requerimientos, la prueba pase, de lo contrario la prueba falla. El paso 2 es ejecutar la prueba para validar el fallo. El paso número 3 es implementar la funcionalidad. Y el paso número 4 sería volver a ejecutar la prueba. Esto es algo que se va a repetir en un ciclo con cada prueba que yo haga y voy a ir refactorizando el código y haciendo todos los ajustes que yo entienda. Poner esto un poquito más grande. Entonces, vamos a iniciar con mi primera prueba. Yo voy a tener una prueba para validar la suma de la calculadora. Voy a crear solo el archivo vacío para importarlo, aunque no es necesario. Bueno, para que veamos que sí se puede sin siquiera tener el archivo. Voy a definir una prueba que se llame test suma y esa prueba lo que me va a validar que cuando yo invoque el método suma de la clase calculadora y le pase dos parámetros, el resultado que me devuelve es el correcto. Voy a tener una variable que se llame suma y que, por ejemplo, la variable calc, que va a ser la instancia de calculadora que voy a utilizar,
Cuando yo llame al método sumar y le pase el 3 y el 2, eso debe ser igual a 5. Entonces, el assert es el punto de verificación. Los assertions son lo que se utilizan para validar estos comportamientos. Entonces, yo estoy validando que el valor en la variable suma debe ser igual a 5 cuando yo ejecuto el método sumar con el 3 y el 2. Esa prueba evidentemente va a fallar. Vamos a tener por acá la ejecución de la prueba. Tengo mi primera prueba que se llama test suma y me dice que la prueba falla. Es evidente que falle porque no está definida la variable calc, tampoco está definida la clase calculadora. Voy a crear otras pruebas para que veamos mejor el ejemplo. Voy a llamar a esta prueba resta y voy a decir que esto va a ser igual a restar 5 y 2. Fíjense en algo importante y es que en la prueba utilizamos ya los datos de prueba. Siempre que esa prueba corra va a validar que 5 menos 2, perdón, sea igual a 3. Vamos a hacer otra prueba que se llame multiplicación. Y vamos a decir que esto va a ser igual a multiplicar 4 por 5, que va a ser igual a 20. Entonces yo digo que esto debe ser igual a 20. Vamos a ir ejecutando para que vayamos viendo mis pruebas. Tengo 3 pruebas, ambas fallan. Cuando yo escriba la funcionalidad, estas pruebas deben pasar. Y eso es lo que me garantiza a mí que mi código no tenga errores o que tenga un menor número de errores, porque siempre van a haber errores. Vamos a llamarle a esta división. Esto va a ser igual a calc.dividir. Vamos a dividir 20 entre 2, que debe ser igual a 10. Vamos a hacer otra de elevar al cuadrado. Vamos a hacer test cuadrado. Y voy a tener que cuadrado, va a ser otra función, donde yo le voy a pasar un número y ese número lo va a elevar al cuadrado. Si le paso el número 4, el resultado debe ser 16. Vamos a tener otra prueba que se llame factorial. Factorial va a ser igual a punto factorial. Le voy a pasar también un número y me debe dar un resultado. Si le paso el 5, el factorial de 5 es igual a 120. Entonces es lo que yo espero al finalizar mi prueba, que cuando yo invoco el factorial y le paso el 5, el resultado que me dé sea 120. Sabemos que el factorial de un número es multiplicar ese mismo número por los anteriores hasta 1. Sería 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. El resultado 120. Y vamos a llamar otra prueba que se llame potenciación. Vamos a llamar la variable pote y no de romo, de potenciación. Vamos a llamarle el método potencia y que cuando yo le pase el número 3, por ejemplo, y le pase el número 2, eso me devuelva 9, que es 3 a la 2. O, bueno, como ya tengo una prueba de cuadrado, voy a ponerle un 3. Sería entonces 3 elevado a la 3, que sería igual a 27. Y es el resultado que yo espero acá, que el pote sea igual a 27. Entonces vamos a ejecutar nuestras pruebas, que ya son muchas.
calc no está definido. Vamos a definir la variable calc. Vamos a crear calculadora. Por el momento no va a tener nada. Solo lo vamos a utilizar para importarlo acá. Y ya tengo mi variable calc definida. Voy a correr mis pruebas. Todas deben fallar porque aún no ha sido escrita la funcionalidad para validar esa prueba. Me sigue diciendo por acá que no está definido. Bueno, no está definido el método suma, ni resta, ni multiplicación. Y aquí hay un error de sintaxis. Bien, tengo aquí todas mis pruebas, todas fallan. Mi objetivo ahora es yo escribir el código de esa calculadora de modo que todas mis pruebas empiecen a pasar. Voy a escribir primero el método de suma, se va a llamar sumar, que va a recibir como parámetro dos números y va a devolver la suma de esos dos números. Si yo ejecuto mis pruebas ahora, debo ya tener una prueba que pase, que es la prueba de suma, porque está sumando correctamente los dos números. Vamos a tener una que se llame restar, va a recibir dos números también y va a devolver como resultado la suma de esos dos números. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me equivoco y pongo restar número 1 y número 1? Eso va a hacer que mi prueba de resta falle. Está restando, pero está restando el mismo número. Esa prueba podría pasar si yo estuviese restando el mismo número, por ejemplo. Si voy a crear una prueba aparte que se llame resta iguales, donde yo voy a tener que el número 1 va a ser igual al número 2. Voy a tener 4 y 4. Como ambos números son iguales, va a ser lo mismo restar número 1 menos número 2 que número 1 menos número 1. Esa prueba pasaría, sin embargo la otra va a seguir fallando. Tengo resta iguales que pasa, tengo resta que falla. Por eso es importante elegir adecuadamente los datos que vamos a utilizar en las pruebas, para asegurarnos que estamos cubriendo todos los escenarios posibles, que estamos probando con valores negativos, positivos, fuera de rango, con valores que no son ni siquiera números, etc. Pero ya eso todo lo veremos más adelante cuando veamos el tema de pruebas. Vamos a crear la función multiplicar, que va a recibir también dos números y va a devolver la suma de esos dos números. Perdón, la multiplicación de esos dos números. Vamos a crear otra que se llame dividir. Dividir va a recibir dos números y va a devolver la división de esos dos números. Si yo por coincidencia o por casualidad me equivoco y utilizo aquí el operador de módulo en lugar del operador de división, sabemos que el módulo es el residuo de la división de dos números enteros. Si yo divido, por ejemplo, 7 entre 2, el módulo sería 1. No es lo mismo que 7 entre 2, que son 3.5. Obtendría valores diferentes. Entonces mi prueba ahí con el módulo no debería pasar. Ejecutamos y vemos que división sigue fallando. Entonces me doy cuenta que a pesar de que yo escribí el método de división no está correcto. Tengo que volver a revisar, me doy cuenta cuál fue mi error, lo corrijo, ejecuto nuevamente las pruebas y ya el método de división sí pasa. Tengo todavía problema en el método de resta, vamos a corregirlo y vamos a ejecutar nuevamente las pruebas. Me faltan todavía por decirlo así, tres contratos con el usuario por cumplir, tres requerimientos, que es elevar al cuadrado, calcular el factorial y calcular la potencia.
Vamos a llamarle a esto cuadrado, que va a recibir un número y va a devolver ese número elevado al cuadrado, que sería número multiplicado por el mismo. Y vamos a tener otro que se llame factorial. Factorial. Va a recibir un número y va a devolver el factorial de ese número. Para calcular el factorial vamos a utilizar un ciclo que vaya desde 1 hasta el número. Para asegurarme que todos los números, si por ejemplo el número es 5, se multiplique desde 1 hasta 5. 1 por 2 y eso se almacena en una variable, el resultado se multiplica por 3, luego por 4, luego por 5. Y vamos a almacenarlo exactamente en el mismo número para no tener que crear más variables y lo multiplicamos por i, que i es la que va a ir cambiando de valor. Vamos a retornar el valor de número, que es donde seguimos almacenando el valor. Esto es equivalente a yo decir número 1 va a ser igual a número 1 por i. ¿Y quién es i? Bueno, i va a tener valor 1, 2, 3 y 4. Entonces yo tengo número 1 que es 5, va a ser 5 por 1 en la primera ejecución del bucle, son 5, se almacena en esa variable, se multiplica 5 por 2, que son 10, se almacena en esta variable, se multiplica 10 por 3, que son 30, se almacena en esta variable, y se multiplica 30 por 4, que son 120, y se almacena en esta variable. Entonces ahí el factorial me debe devolver 120 cuando el número es 5. Vamos a ejecutar las pruebas a ver si falta algo más por hacer. Vemos que ya el factorial pasa y vemos que esta todavía falla, la potenciación, porque aún no he escrito esa función. Va a recibir dos números y va a tomar el primer número y lo va a elevar al segundo número. Entonces vamos a hacer otro ciclo para esto, que va a ir desde 1 hasta el número 2. Número 2 es el exponente. Si el exponente es 4, por ejemplo, se va a repetir 4 veces el bucle. Y en cada vuelta de ese bucle se va a multiplicar la base por el mismo. Vamos a cambiarle los nombres para que sea más entendible. También lo voy a almacenar en la variable base para no crear más variables adicionales y voy a devolver la variable base al final como resultado. Si ejecuto esto, bueno, aún falla, hay un error. Es lo interesante de hacer estas pruebas. Yo pensaba que estaba correcto el método, pero no. Me dice que él esperaba que pote fuera igual a 27. Entonces, aquí tenemos un error. Yo pensaba que la función estaba bien, pero no, porque yo estoy multiplicando base por base. La base es 3, por 3, 9, lo almaceno en 9, pero luego estoy multiplicando 9 por base, que ya vale 9. Son 9 por 9, que son 81. Entonces, yo voy a utilizar una variable diferente. Vamos a llamarle pote también. No puedo hacer esto porque tengo que inicializarla. Si hago la asignación directa, se asume que ya la variable existe. Y voy a retornar la variable pote. Todavía no está correcto porque pote va a tener un valor de 0. Cuando yo multiplique 0 por base me va a dar 0 y al final voy a quedar en 0. Voy a declarar esto con valor 1 y ya mi prueba debería pasar. Bueno, me dice que me devuelve 9 y que espera 27. Todavía me está faltando una ejecución acá, porque como vale 1, la primera vez que se multiplica o la primera vez que se ejecuta es 1 por base, que es la base. 1 por 3, 3. Ya va una vuelta del ciclo. Entonces solo quedarían dos vueltas. Por lo tanto, debo modificar todavía mi código y hacerlo desde cero para darle una vuelta más y ya así poder tener todas mis pruebas pasando. Entonces, creo que
Con esto ya queda ilustrado el cómo hacer TDD, cómo hacer un desarrollo guiado por las pruebas, escribiendo primero las pruebas y luego escribiendo el código e ir validando ese código. Ahora lo más importante de todo esto es que este código yo puedo seguir tocándolo, cambiándole cosas, modificándolo y puedo inmediatamente darme cuenta si dañé una funcionalidad que estaba bien, ejecutando mis pruebas. Todas estas pruebas se incluyen en el servidor de Continuous Integration y Continuous Delivery para que inmediatamente yo haga un commit, haga un cambio, suba algo al repositorio, todas mis pruebas se ejecuten de manera automática. Si encontró algún error, algo que falló, entonces me regresa los cambios, yo corrijo y luego puedo subir. Esto se considera una buena práctica y se hace mucho en metodologías ágiles, no solo en Extreme Programming, sino también en Scrum y en cualquier otro marco de trabajo ágil que se utilice. Por el momento es todo. Espero que hayan entendido el concepto. Fue un ejemplo bastante simple de una calculadora, pero este mismo ejemplo se puede llevar a cualquier aplicación que tengas. En cualquier aplicación vas a tener métodos, vas a tener valores de entrada, vas a tener una salida y eso es lo que probamos en las pruebas. Probamos que dados ciertos valores de entrada podamos obtener ciertas salidas. Hasta pronto.